noches, ¿cómo están? ¿Cómo va este diciembre que viene como muy intenso y muy acelerado? Pero ya llegamos, parece mentira, ya estamos en el último vivo del año, ya que los próximos miércoles vamos a estar de fiestas, así que seguramente retomaremos en enero, que ya venimos avanzando un montón en nuestra agenda. Así que hoy les quiero dar la bienvenida, vamos a conocer a unas mujeres muy inspiradoras con un proyecto novedoso, porque a su vez es como que entrelazan el arte, la artesanía con la historia de las mujeres, historias que nos han sido contadas desde alguna perspectiva y ahora vamos a ampliar esa perspectiva y vamos a conocer mucho más. Así que vamos a invitar, ahí llegó Andrea, vamos a invitar a Andrea y vamos a esperar que las chicas invisibles se sumen. Increíbles. Así que ahí está llegando Laura también. Vamos a aceptar a Laura. Hola, André. Hola, ¿cómo están? Buenas Buenas noches. noches, buenas noches a todos. Ya, Belén, hola. Hola, Laura, ¿cómo hola. están? Bienvenida. Bienvenida. Qué bueno podemos conectarnos sin inconveniente. Fantástico. Vamos a esperar que llegue Ale. Va a llegar Alejandra. Se acaba de unir Laura. Esas son las gestoras de este proyecto tan interesante que se llama Invisibles Artesanías. Mientras esperamos que llegue Ale, vamos a volver a repetir para nosotras esa info de dónde son, Laura, de qué localidad. De Marco Juárez, provincia de Córdoba. Excelente, todas promovisas. ¿Cómo estás? Ahí está No, llegando no bien, se ahí llega. escucha, Belén. A ver, para que le voy a aceptar a Ale. Bueno, dale. Ahí está, ¿se escucha mejor? Sí, Sí, un poquito. Ahí está. Bienvenida, Ale. Creo que tenés que girar la cámara. Tal cual. A ver, Al fíjate que revés. tú vas a tener Ahí está. un icono para girarlo, así te podemos ver. Es como Ahí está. exacto. Hola, Muy ¿cómo estás? bien, fantástica. Te veo un montón. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿Qué tal? muchas gracias. ¿qué tal? Hola, Igual, Bien, bien. igual. bien. Ya ¿Ustedes? Un encontrándonos, viaje súper encontrando y cerrando este año con algo tan interesante como lo que hacen ustedes las dos, así que muchas gracias por su predisposición y por permitirnos a través de nuestra página conocerlas. Gracias a ustedes. bien. Bueno, Bienvenido. sí, claro. Un gusto poder estar. A Belén la conocí hace un tiempo y bueno, hacen un hermoso trabajo, así que un Muchísimas gusto compartir con gracias. ustedes. La verdad que es un honor para nosotros. Ustedes son nuestro último vivo del año, así que hermoso dar el cierre este año con ustedes, porque la verdad que fue un hallazgo maravilloso, Ale, cuando nos vimos en Córdoba, por la misma serendipia de la vida, viste, que te sorprende, que te vi en un museo, que descubrí tu proyecto y te agendé hace mucho tiempo, ya más de un año, y mira dónde nos volvemos a encontrar. Me parece que es hermoso, porque su proyecto y el nuestro como que se combinan perfectamente. Totalmente. Sí, si quieren empezarnos a contar qué son las invisibles. Bueno, Invisibles es el nombre de la propuesta, que ya con ese nombre que elegimos tratamos de transmitir varios significados. Eh, Está separado el prefijo in con un guión y después el sustantivo visibles.
ya con esa expresión gráfica, digamos, con esa sintaxis, tratamos de decir que por lo menos existen dos posibilidades de construir y de leer el relato histórico. Una de las posibilidades sería invisibilizando a las mujeres y otras visibilizándolas. Ese ya plantea por lo menos dos posibilidades, que hay otras, pero esas dos. ¿Qué quisimos hacer con esta propuesta o qué queremos hacer con esta propuesta? Crear muñecas artesanales. ¿Y por qué artesanales? Porque nos pareció la artesanía un medio que permitía expresar, que permitía comunicar de manera popular, de manera social, este propósito de visibilizar a las mujeres de nuestra historia latinoamericana que habían sido o invisibilizadas por ese relato oficial o que habían sido subestimadas o relegadas. Cuando descubrimos esto, nos dimos cuenta que la propuesta entramaba, como nos gusta decir a nosotras, varios hilos, ya que estamos hablando de artesanía y la nuestra es un trabajo textil, nos gusta así presentarnos como un entramado de varios hilos. Uno de esos hilos es la perspectiva de género, otro de esos hilos es la intencionalidad didáctica, otro lo artesanal, otro el trabajo textil, otro el reciclado de telas. Y si a ustedes les parece, me gustaría detenerme un poquito en el entramado que me parece que es la urdimbre, o sea, siguiendo con el vocabulario del tejido y del trabajo textil y lo que es un telar, es lo que nos sostiene. ¿Y qué sentimos que nos sostiene? Ese entramado entre mujer y tejido. ¿Sí? Y me gustaría que nos hagamos algunas preguntas, y si sé que participan la audiencia con mensajes, y podemos interactuar con los que nos están escuchando, que también tiraran algunas respuestas a estas posibles preguntas. Una de las cuestiones, ¿por qué se da este entramado? Lo explicó, por ejemplo, la historiadora que ustedes invitaron. ¿Se acuerdan que estuvo Silvana o Silvina Roldán? Silvana. Silvana. Sí, Silvana Roldán. Y ella habló desde cuán lejos viene este entramado, porque cuando habló del neolítico, habló de que seguramente eran las mujeres las que habían descubierto las semillas, y con eso habían descubierto que se podía sembrar. A esa información que dio Silvana, le podemos agregar que también las mujeres fueron las que tejieron los primeros contenedores. ¿Qué quiero decir con esto? Los primeros cestos, los primeros recipientes para poner esas semillas, para poner miel, para poner hormigas, para poner raíces, y con eso de poder llevar en ese tejido, cambió la organización familiar, la organización social, porque no era cuestión de salir a caminar y buscar comida, sino era cuestión de poder receptarlas en ese tejido y llevarlas y compartirlas con la familia, por ejemplo. En esa cosa que se dio hace tanto tiempo, se repitió en todas las culturas esto de que siempre la mujer con el tejido, asociada, entramada, junta, a la par. Entonces, una de las preguntas es, ¿será porque sería un trabajo permitido para las mujeres? ¿Un trabajo aceptado? Porque ese trabajo de tejer lo podía hacer en su casa, mientras criaba a los hijos, mientras
lo podía abandonar para hacer alguna tarea doméstica y volver, porque si uno tiene mucha práctica en el tejido, puede ir y volver, ir y volver. Entonces, esa asociación que hicieron todas las culturas entre mujer y tejido, ahora nos podríamos preguntar con esta perspectiva de género si fue así porque estaba permitido, porque era, pero también podríamos ir un poco más profundo y preguntarnos qué hacían mientras tejían. Y sabemos que mientras tejían, relataban, contaban, contaban historias, contaban mitos, y a quiénes se los contaban a sus hijos, pero también se reunían a tejer las mujeres, sabemos que había como comunidades, e incluso lo vemos en las obras de arte, ¿no es cierto?, que tejían al telar en grupo. Entonces, en ese contar, esas historias, dice Irene Vallejo, que pudieron imaginar, las mujeres fueron las primeras que pudimos imaginar el universo en forma de red, en forma de trama. Entonces es muy bello pensar que nos fuimos tejiendo, y por eso muchas investigadoras actuales dicen que los relatos de las mujeres se realizan con hilos y con agujas, y que entonces por ahí el tejer, el bordar, el surcir, todo lo que hacemos con Ale y todo lo que hacen que se dedican al trabajo textil son solamente metáforas para decir que escribimos, que cuando estamos tejiendo estamos escribiendo nuestra historia, cuando estamos bordando estamos relatándonos. Y fíjense cómo está tan entramado todo, que la palabra texto tiene la misma raíz que la palabra tejido en latín. Y hasta qué punto pensaba hoy, ¿no?, que está entramado esto, que los después de Cristo, en China, ¿con qué se hicieron los primeros libros? Con tela. Con tela. De tela, más redes de pesca, más tronco. Entonces, bueno, toda esa cuestión de entramado es lo que sostiene nuestro proyecto. Por eso no podemos separar la perspectiva de género, lo artesanal, la tela. ¿En qué sentido estamos usando género? Estamos usando los dos sentidos. En la tela que Claro. usamos y Sí. cortamos y elegimos y combinamos colores, y también como género, como esa construcción social que nos dice qué roles podemos tener las mujeres y qué roles pueden tener los hombres, qué roles permitidos. Bueno, me gustaba detenerme ahí porque pienso que puede ser para debatir o charlar. Bueno, le dejo a Ale que siga con los otros hilos. Sí. ¿Sabes qué? Me encanta cómo ustedes de su idea tan original, tan diferente, es tan sustancioso que tienen toda la potencia en la parte histórica, en la parte artesanal, en la forma de contarlo, porque ustedes están, a su vez que están escribiendo su historia y la historia, la están reescribiendo, que no es solo lo que nos han contado en la escuela, que no es solo lo que estuvo en muchos libros durante mucho tiempo. Están reescribiendo, están haciendo renacer estas historias, lo cual es impresionante el valor que tienen. Y vos sabés que cuando relatabas, que por ahí para entender la historia hay que volver muy atrás y ponerse en ese momento histórico, porque a lo mejor eso de trasladar o de esa solución que se estaba dando, nosotros hoy en día pensarla nos parece muy simple, pero en aquel momento es un avance. En cómo las mujeres desde siempre hemos estado detrás de soluciones para los nuestros, soluciones para la familia, soluciones para otra gente, tratando de facilitar y progresar en la vida, porque con hijos y con tareas domésticas y con el lugar que siempre estuvo, asimismo siempre las ganas de progresar y de tejer esas redes estuvieron, incluso antes de que eso se pudiera describir de alguna forma, ¿no? Exactamente. Viste que las mujeres somos en el mientras, hacemos tantas
cosas a la vez, que mientras tejemos, mientras hacemos, cocinamos, mientras vamos haciendo muchas cosas a la vez. Me, ¿Sabés de lo que viste cuando uno hace artesanías? Bueno, Cómo pone la intención, cómo pone el pensamiento, cómo nuestra mente vuela, y también los pensamientos y las emociones que uno va sintiendo mientras va haciendo estas manualidades. Entonces yo siempre digo que detrás de una artesanía hay mucho que claro, ¿Cómo porque sí, justamente decías? lo que decía, lo que ahora que vos nombrás la artesanía, para nosotros simboliza justamente eso, ¿no? La paciencia en el detalle, el placer en transformar los materiales, manipularlos y transformarlos. Eh, bueno, continuando un poco con lo que les contaba Laura, nuestra propuesta tiene una intencionalidad didáctica, es decir, por eso siempre va acompañada de estas cosas, de estas acciones como conversar con ustedes, ir a las ferias, como el evento del museo donde nos conocimos y pudimos charlar y conversar, bueno, encuentros de artesanos, siempre va acompañado de eso. No es solo la propuesta de la elaboración o la creación de una muñeca, sino todo lo que la acompaña para transmitir todo esto que estamos diciendo. Y hablando de cómo, de esto de la artesanía en sí, que es lo que elegimos nosotros del arte textil, yo comenzaría contándoles que a lo largo de la historia de la humanidad, siempre las mujeres se han relacionado con estos objetos, con las muñecas, ¿no? Y han tratado a través de ellas de contar historias, y nosotros justamente lo que hacemos es eso, darle rostro y darle cuerpo, nosotras, mujeres del presente, darle rostro y cuerpo a aquellas mujeres valientes de nuestra historia que no han sido visibilizadas a lo largo del tiempo. Y por eso cuando nos planteamos la propuesta, decimos, bueno, vamos a darle cuerpo y rostro a estas mujeres, pero no lo hacemos de cualquier modo. Si uno describe esta propuesta, podemos entenderla en dos etapas. Una etapa que es más exploratoria, en la cual buscamos material bibliográfico, elegimos qué mujeres vamos a representar y por qué, cuál es el contexto en el que vivieron, y por otro lado, o sea, nos nutrimos con material bibliográfico, aprendemos, nosotros no somos profesoras de historia, somos docentes, y entonces, bueno, necesitamos estudiar primero, ¿no es cierto? Eso por un lado. Esa sería la etapa exploratoria. Y después hay una etapa más de experimentación y manipulación, que es sí ya el encuentro con los materiales y cuando elegimos qué técnicas vamos a usar, cómo las vamos a representar a cada una, y siempre manteniendo en cada una lo que la identifica, lo que es su rasgo identitario. Actualmente en la colección tenemos 13 mujeres y bueno, cuando nos preguntamos cómo iniciar esta colección, si son mujeres mujeres importantes en la historia latinoamericana. Entonces pensamos que lo primero que teníamos que hacer es buscar aquellas que se destacaron en los primeros movimientos de rebelión en nuestro continente. Y así fueron surgiendo las distintas figuras, ¿no? Que bueno, por ahí si a ustedes les interesa que les contemos de cada una de ellas, o cómo quieren que sigamos. Ustedes trabajando con este proyecto. Nunca nos ponemos de acuerdo en la fecha. O sea, creo que el 21 fue, o sea, nosotros nos conocíamos
por el ámbito docente, y después empezamos a feriar, cada una con sus artesanías. Y ahí, charlando un día, nos dimos cuenta que podíamos hacer algo juntas. Así que por eso por ahí es difícil determinar la fecha, porque como que fue un proceso, pero sí, pongamos el 21, 22. Son esos encuentros que se tenían que dar para que surja algo más grande, ¿no? Y tan trascendental. Porque yo creo que el trabajo de ustedes es muy trascendental. Están marcando un hecho muy importante, están haciendo conocer. A mí me pasó que cuando las conocí, fue como, ¿cómo nunca me paré a pensar en esto? ¿Cómo nunca me cuestioné esto? Como que damos por sentado las cosas que ya aprendimos y cada uno está en la suya y no se pone a investigar. Y lo que ustedes están haciendo es facilitar el acceso a una información investigada y súper responsable, ¿no? Porque ustedes dicen, estudiamos la parte histórica. Entonces me parece que es como una manera muy lúdica y muy valiosa por la parte artística de presentarnos la historia, que por ahí la parte histórica hay muchos que no la tenemos tan presente o no hemos decidido de seguir carreras referidas a, entonces nos cuesta volver a la historia. Y ustedes han encontrado una manera súper accesible y muy social, muy fácil de conectar a través de Eso lo Hay da. un comentario. ¿Ah? Hay un comentario que está en línea que me parece re oportuno comentarlo porque es en base a su trabajo, una gestación de amor y reconocimiento para ustedes. Creo que eso es, tal cual. creo que Gracias. ese es el hilo y me pareció Es una, importante. ¿Cómo? Vilma, la que Sí, hace el mensaje, Vilma Cisales, una gran artista que vivió en Marcos Juárez y ahora está viviendo en Buenos Aires, una pintora, que también cuando yo tenía talleres de escritura y ella tenía talleres de pintura en Marcos Juárez, hemos trabajado muchos años juntas, así que me alegra muchísimo el mensaje de ella. hermoso, Ay, mucho hermoso, gusto, hermoso. muchas gracias por Me, pensar. me parece como que tenemos que revalorizarnos. Tomo las palabras de Laura que dijo que ella en sí estaba el tramado del tejido, pero creo que lo que están haciendo ustedes primero con nosotras y seguro con todas las presentaciones que hacen es seguir entramando, pero no solamente este género, sino también estas redes que construyen con el otro. Me parece que eso es lo que revaloriza su trabajo, que no solamente se quedaron en Marcos Juárez con esta propuesta interesante de dar a conocer a estas mujeres invisibles, que tiene toda una connotación en el nombre, invisibles, que ustedes hacen esta apertura, esta puertita para conocerlas, pero que no se quedaron con esto solamente de la artesanía, sino es ese paso de seguir tejiendo con otras mujeres. Así que las felicito en ese sentido, porque nos han permitido conocerlas a ustedes, pero desde el otro lugar, desde ese lugar de mujer que comparte, que no se queda con este saber para uno, sino es de mostrarlo y que el otro también lo conozca. Y además, está bueno esto que decir porque Bueno, muchas gracias. yo pensaba hoy, mientras preparaba a las mujeres, a las muñecas para mostrarlas, que hay que pensar que no estamos hablando solamente de la historia lejana, estamos hablando de la historia cercana. O sea, dentro de estas 13 mujeres, nosotros cerramos con una veterana de Malvinas. Es una historia muy reciente, porque no solo que la guerra fue en el 82, sino que es una historia abierta, porque todavía siguen siendo invisibles. O sea, que tenemos mucho para seguir tejiendo, no solamente para compartir, sino que estamos hablando de una historia de nuestros días. O sea, Sí, que sí, no se sí. trata solamente del pasado. Quiere decir que este trabajo de redes hay que seguir continuándolo, porque no está resuelto esta perspectiva y esta manera de contar la historia invisibilizándonos. Porque yo pensaba hoy en todas nuestras mujeres
más recientes, como Eva, como las madres, cuántas cosas invisibles todavía que hay. Entonces hay que seguir trabajando y pensándolo en este presente también. No solamente mirar lo de atrás, sino el hoy, porque y cuántas mujeres que nosotros no nombramos todavía y que no abarcamos en esta colección, pero que estamos o están invisibilizadas en muchos aspectos. Así que tenemos mucho trabajo por delante con estas redes y con ese trabajo de juntarnos y debatir y charlar estos temas. ¿Iba a decir algo? Y también nosotros hicimos el recorte de la historia, pero mujeres del mundo, en el arte, en las ciencias, o sea, es Sí, un sí. trabajo Silvana nombró totalmente muchísimas. abierto. Sí, nombró un montón, por eso, el haber Sí, escuchado y el de traerla Silvana, me parece tan magnífico porque ustedes no se quedaron solamente con su trabajo, sino en el nombrarla a ella, dice de ustedes esa apertura y esa sencillez y esa humildad de tener y de decir, también el trabajo del otro compromete y ayuda al crecimiento. Cuando vamos a las ferias o los encuentros, ponemos las mujeres en nuestro stand, pero siempre ponemos todos los libros. Por ahí se acercan y dicen, ¿ustedes venden libros? Pero no, nosotros los llevamos para que vean justamente cuál es la bibliografía que estamos usando y para de algún modo materializar lo que contaba Ale recién, de todo ese trabajo que hacemos de investigación para después definir cuál mujer vamos a elegir. Yo tengo dos preguntas. La primera, ¿cuál fue su primer muñeca? sí. Bueno, te cuento. Nuestra primer muñeca fue Micaela Bastidas Puyucagua, porque la consideramos como pionera Y hermosa, ahí está, Micaela. Micaela, pionera en los movimientos, los primeros movimientos de rebelión contra la tiranía española. Micaela fue una gran estratega y fue ella, como lo contó la profe de historia en el programa anterior, fue ella quien le decía a su esposo, que era Tupac Amaru II, que había que decirle basta a los abusos de los españoles. Bueno, por eso consideramos que ella podía ser nuestra primera muñeca. Y como ven ustedes, tiene algunos rasgos que la caracterizan. Micaela era una peruana, nacida por el 1700, como ella ya lo contó, no me voy a explayar mucho para poder contarles de todas, pero lo más importante es eso, su capacidad estratégica, formaba los ejércitos, todo el mundo trabajaba en la preparación de los ejércitos, tejiendo, construyendo armas, y se dice que las mujeres tejían ponchos de colores, con los colores prohibidos por los españoles, que eran los colores del arco iris. Y por eso justamente nosotros le colocamos como rasgo identitario los colores del arco iris que están representados en la bandera, en la huipala, que es hoy la bandera, el símbolo de los pueblos originarios. Y no se entiende lo que me decías, disculpa. Una manera de protestar. Como una rebeldía, ella, Micaela, murió descuartizada, y lo primero que le hicieron en este proceso de ejecución fue cortarle la lengua, porque la lengua, ¿por qué? Porque estaba prohibido hablar en contra de España. Entonces es todo una simbología, ¿no? Que a Micaela, y que no se puede hablar, que
como también en muchos casos pasa en la actualidad, ¿no? El censurar el mensaje o el no hablar, y claro. Bueno, entonces, después que le cortan la lengua, es ahorcada y es descuartizada en la plaza pública, en una plaza pública, y antes le hacen presenciar la muerte de su hijo. Sí, O sea, sí, muy cruel un toda final su triste. historia, ¿no? Bueno, un final triste, Cada sí, muñeca realmente. trae una pequeña reseña, Bueno, un bit. tienen una tarjetita, sí, donde figura una breve reseña, que después por lo general oficia de disparadora para que uno pueda ahondar más, investigar y leer un poco Ale, más ¿y acerca de la vida de esta ella. muñeca está dentro de una Bueno, cápsula? O sea, sí, ¿a ella se le hace la presentación ella sola o ella está acompañada con otras muñecas? no, en realidad nosotros las presentamos juntas, a todas juntas, pero por ejemplo para mostrarlas en un determinado lugar las colocamos en valijas, las valijitas son unas valijas de cartón que las protegen y, digamos, para poder llevarlas de un lugar a otro, porque ¿cuál es la idea? Que a veces las llevamos a las escuelas o a las municipalidades, a los museos, entonces para que no se arruinen, van en una caja a modo de packaging, pero van de a 4 o 5 juntas. Y cuando en realidad contamos la propuesta y las presentamos, pero es como que no hay un esquema tan estricto de cómo hacerlo, ¿no es cierto? Depende del público que nos escucha, depende del lugar en el que estamos, eso va variando. Pero siempre tratamos de contar de ellas, porque esa es nuestra intencionalidad didáctica, ¿no? Porque las técnicas que usamos, ustedes ven, son técnicas muy simples. Es la costura, el bordado, los cabellos, los peinados que están hechos en fieltro agujado o lanas, pero son técnicas sencillas. Entonces, es justamente lo que la acompaña, lo Ale, que hace que todo esto sea las dos interesante. sabían tejer, Sí. las dos sabían coser. Yo más o menos, En realidad sabemos. más o menos sabía. Ahora ya sos experta. Bueno, vamos aprendiendo juntas, vamos aprendiendo cada una en lo que se siente Acompaña a la que otra. tiene que fortalecerse, lo vamos haciendo. Sí, creo que lo que más valoramos es esto de poder crearlas y no tanto la perfección de la Además, técnica en sí, ¿cierto? por Porque ser artesanales, ninguna sale igual a la otra. Sí. Nunca tenemos dos Micaelas iguales, y además, al usar telas recicladas, que ahí también hay un mensaje, esto que decíamos de los retazos, se termina la tela, entonces hay que buscar otra que nos regalan o que nos dan, entonces también vamos cambiando, siempre dentro de los colores o dentro de lo que nos propusimos como modelo, digamos, vamos cambiando continuamente, ¿no? Nos ha pasado que también a los lugares que vamos a visitar, porque hemos ido a muchos lugares del país, algunos bastante lejos, que nos han regalado retazos también. Entonces, eso es muy significativo para nosotros, porque también trabajamos con los retazos de los lugares que hemos visitado. Forma parte todo de este entramado que estamos haciendo, ¿no? La idea de reciclar tiene mucho que ver con lo que dijeron ustedes de reescribir. O sea, cuando uno reescribe un texto, ¿sí? Es como que usa
como pretexto al anterior. Y acá el retazo, que fue otra prenda, ahora se usa como pretexto para hacer una nueva creación. ¿Cómo enriquece, no? Porque cada... Sí, perdón. Claro, es como decir, no, que cada portada, qué cada hermoso, tela va qué construyendo hermoso. una nueva Por ejemplo, historia. quiero la muñeca que más me sentí identificado, la que más represento, la que más me llegó. Y cuando yo tengo esa muñeca, tengo también esos retazos viajeros que cuentan la historia que usted, del recorrido de ustedes, que la hace más especial, porque ninguna muñeca sea exacta a la otra, por esta cuestión de la artesanía, es incluso más valioso todavía. Entonces, Sí. como muy enriquecedor, porque en ese intercambio, a nosotros con André nos pasó, nos conocimos mientras pasábamos un ecoladrillo de mano a mano y las pequeñas charlas que se daban era lo que iba alimentando esto que se estaba gestando y no sabíamos qué iba a pasar. Y en ese intercambio, en esa conexión de pensamiento, en ese enriquecer al otro, que las muñecas estén hechas con retazos de distintas partes del país, me parece que es súper, súper actual. Creo que se consigue una retroalimentación. Y también con objetos queridos, a veces con retazos de telas de nuestros vestidos, de nuestras familias, de abuelas o de madres queridas, en donde ponemos Hay también una mucho más que una retroalimentación tela, ¿no? constante entre ustedes con esto que es, todo es circular y todo se trae desde la historia, la misma historicidad de cada una desde su familia, retazos, recuerdos, y también el que acerca, seguro que también ese género le significa algo para que ustedes lo puedan transformar en esa muñeca que empieza a ser esa muñeca viajera que termine en la mano de alguna niña, de algún niño, que eso es lo que hace, y sobre todo también en una mano, que eso hace que se revalorice el trabajo tan artesanal, tan de uno, ¿no? Además de los retazos, la gente que visitamos también nos cuenta de mujeres de su historia local. Y eso también es muy lindo porque nos dicen, nos cuentan cuando fuimos a Trelew, bueno, que justo habían puesto después de mucha lucha el nombre de una mujer a un hospital y que bueno, y nos cuentan la historia y eso. Y hace poquito con Ale, hace 20 días, tuvimos la oportunidad de que una municipalidad acá cercana, de Cruz Alta, que nos había comprado la colección ya nuestra, de las 13 muñecas, y la habían trabajado muy bien, siempre nos mandaban cómo la trabajaban con los secundarios, con las escuelas primarias. Bueno, nos pidieron una colección exclusiva de muñecas de mujeres locales. Eran 5 que habían destacado en el pueblo, y nos pidieron que le hiciéramos la colección. Y nosotros en ese momento dijimos, sí, bueno, que nos esperaran porque estábamos con todo lo de Buenos Aires, que esto, que eso. Y después fue un trabajo de loco, porque pasaba que decíamos, ay, pero ¿cómo las hacemos? Porque a estas mujeres las conoce todo el pueblo, y van a ir a ver la exposición, y van a decir, pero ¿por qué le hicieron así? Bueno, así que con el poco material que teníamos de cada muñeca, fue hermoso poder reconstruirlas, porque leímos ese material y discutimos y debatimos hasta que pudimos encontrar lo que nosotros de esa, porque decíamos, no vamos a hacer 5 mujeres con 5 delantales. O sea, ¿cuál es la simbología? Si las 5 eran docentes, las 5 eran mujeres del pueblo, las 5 eran destacadas. Entonces, poder encontrarle a cada una que tenía, bueno, el día que las terminamos, teníamos pánico de mostrarlas. Bueno, ahí se puso en marcha todo ese mecanismo que yo les decía, ese mecanismo que nosotros decimos que son como etapas, ¿no? Porque otra vez toda esa investigación, ese estudio, esa búsqueda a nivel de chiquitito de nuestra zona, de nuestros vecinos, digamos. Sí, qué hermoso. En la historia regional. Desafío, algo nuevo,
¿sí? Que la sacó un poco de la zona de confort, esto del mecanismo que ya tenían aceitado para implementarlo en algo diferente, pero a su vez la confianza de ellos de confiar en el Claro. criterio del artista a la interpretación de la historia. Porque una vez que Ay, la sí. vieran, está el ida y vuelta, el que pasó por tu mente, tu proceso creativo, y volvió a mis manos con una metamorfosis. No es, Y no es se la, literal. se la mandábamos por Sí, tal cual. fotos a la secretaria, porque como que le íbamos dando en primera, le dijimos, le avisamos, están terminadas, manden a buscar. Quiero verla, nos dijo ella. Entonces se la mandábamos por foto y esperábamos el comentario. Y entonces, por ejemplo, una mujer que se llama Juana, ella decía, ¡ay, están Juana! Ay, no, Ay, qué hermoso, qué Feliz. hermoso. Sí, fue un trabajo altamente gratificante, fue hermoso hacerlo, hermoso. Y la verdad que al principio Me nos dio, parece, como dice Laura, mucho me trabajo, parece pero que esto fue se tendría que maravilloso, replicar. maravilloso. Me gustaría que esto me parece que se tendría que replicar en todos los municipios, porque en cuántos lugares regionales de municipios hay mujeres para destacar y que conozcan las generaciones que no tuvieron la posibilidad de verlas, de saber toda su historia, de tenerlas tan cerca, o sea, de que me parece que sería una bomba que tengan esa posibilidad de replicar las mujeres en cada municipio. Creo que eso sería como un broche de oro. También pensé, Ale, sí. Bueno, pero que nos pidan Algo que además despacito porque hay que ustedes me hicieron, pensarlo. que yo cuando las conocí me voló la mente, era esto de que ustedes pueden venderle la colección de las muñecas, de su primera colección, ¿no es cierto? La colección a los municipios o las organizaciones que quieran mostrarlas y tenerlas para exponerlas. Entonces no es que solamente a mí que me gustó tal o cual historia puedo comprar o sé que tal muñeca le va a gustar a alguna amiga, a mi mamá, a mi hermana como un símbolo, sino que también se pueden comprar, las instituciones pueden adquirir las la muñecas completas de mayoría ustedes son para difundir. instituciones. La mayoría de la gente que nos compra son instituciones o ONG o bibliotecas de la universidad, Bien, biblioteca de Escuelas. mujeres. La mayoría son instituciones que compran, porque después las trabajan mucho. Después Sí, nos siguen mandando cómo van trabajando con nuestras muñecas, qué actividades hacen, cómo las hacen, por ejemplo, la compra la municipalidad, pero las va haciendo rotar por todas las escuelas, las compran las bibliotecas y las van haciendo así, que es una historia que siempre vamos recibiendo y se va retroalimentando, es todo un diálogo. es un Y diálogo. bueno, también en algún momento pensamos, bueno, vamos a hacer ahora la próxima colección de las mujeres cordobesas, por ejemplo, bueno, es infinito esto. Sí, 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 sí. es como Hay que mucho Que por hay para hacer. trabajar Sí. mucho, ¿con mucho. cuál podemos seguir? ¿Cuál nos recomienda seguir de las muñecas? ¿Cuál más podemos ver? Vas a seguir con... Bueno, Ah, ahí esa, Bartolina Sisa. Bartolina Sisa la podemos ubicar también en la misma época de Micaela, pero en Bolivia. Era en Bolivia, claro. Fue también ¿por qué la elegimos? Porque era muy valiente, muy aguerrida y fundamentalmente conocía mucho las comunidades al interior, porque era hija de comerciantes, entonces cabalgaba llevando los productos, los tejidos, y conocía la vida de las comunidades y de lo que sufrían y del abuso al que eran sometidos. Entonces, ella también lideró muchas rebeliones, una de ellas fue haber podido sitiar la ciudad de La Paz y lograr resistir al avance español durante más de 3 meses. Eh, y también fue ejecutada. Por eso el 5 de septiembre, en homenaje a ella se recuerda el Día Ah, mira, Internacional de la no Mujer sabía. Indígena. No sé si lo Sí han sabía del escuchado. día, pero Sí. no sabía que se conmemoraba la lucha de esta muñeca, de esta persona, Sí, de Bartolino.
Claro, y Bartolina Sisa como rasgo identitario lo que tiene, que lo que buscamos nosotros de destacar en ella, este conocimiento que tenía, que les digo, de las comunidades y de la valentía, y por eso le colocamos la curagua. La curagua es una especie de onda de cuero, que era con lo que de la herramienta, digamos, el arma con la que ella se defendía de los peligros mientras cabalgaba. Por eso lleva colgada allí Onda cura. la onda o curagua. Y Sí, después podríamos seguir, si les parece, porque esas son como las Bien. nucleamos dentro de las iniciadoras, ¿no es cierto? Pero No, después, dos cosas quería adentrándonos, decir de sí, Micaela y de Bartolina, dale. que también lo pensamos cuando elegimos que una es samba, Micaela, y Bartolina es aymara, porque también hay mucha diversidad racial en las mujeres que Aymara. elegimos. Y algo que me llamó la atención de Micaela y de Bartolina era, como dijo Ale, que por ejemplo Bartolina había descubierto en su andar la explotación que sufrían los mineros y la gente trabajadora. Las dos pertenecen a clases sociales muy altas y las dos, por ser de clase social alta, tenían acceso a la lectura y a la escritura que no tenían otras. Y sin embargo, eso fue en aumento su sensibilidad social. Es decir, no se mantuvieron ciegas a ese sufrimiento, a pesar de que ellas eran una clase que no sufrían. Pero tanto en Bartolina, por eso hay muchas, además de, como dijo Ale, de que se usa el día de su muerte como el día de la indígena, sino que hay muchas comunidades campesinas que llevan el nombre de Bartolina, porque en homenaje justamente a esa sensibilidad social. Entre Leu tuve la oportunidad de que me llevaran a de una comunidad campesina que hacía huerta y bueno, saqué la foto ahí al cartel y a la foto de Bartolina, como ellos sabían que teníamos la muñeca, me llevaron a la comunidad esa. Y después me enteré que hay muchas comunidades en el país que tienen el nombre de Bartolina, justamente por eso. Perdón que te interrumpí, Ale. pero es hermoso ese No, comentario no, también, está para bien, aprenderlo, ¿no? Qué no es importante de saber que ellas tenían un buen pasar, tenían empatía con el que sufría. Exactamente. En la mayoría se da claro. esto, que eran todas mujeres que tuvieron acceso a la lectura y a la escritura, por eso, ¿no es cierto?, pudieron tener a lo mejor otra visión, pero nunca dejaron Sí. de ver lo que pasaba a su alrededor y a otras clases. Bien, bien. ¿Cuál otra? Bueno, y después siguiendo como decíamos, las repercusiones de esta revolución, cómo llegan al Río de la Plata, como también lo contó la profe, ¿no? Y ahí, dentro de lo que era el virreinato del Río de la Plata y los primeros movimientos que fueron las invasiones inglesas, también ahí hicimos la selección de dos mujeres que nos parecieron importantes, Manuela Pedraza y Martina Céspedes. Manuela Pedraza, que fue en la primera invasión inglesa, su actuación era una criolla que participó activamente de las invasiones en el campo de batalla, inclusive mató al soldado inglés que le había herido y matado a su marido. Y fue en aquella época reconocida en los partes oficiales, que no era nada común que una mujer figurara en los partes oficiales, y por eso tuvo la distinción de ser subteniente de infantería, creo que era el grado militar que le dieron, y por eso nosotros la vestimos con ese traje y con esa cabellera Sí. que ustedes ven tan así como que demuestra mucha valentía, ¿no? Ahí está.
Bueno, ella, no sé si algo más tenemos para agregar de Manuela, y si no, de No, Martina, que fue la otra compañera. ¿Qué más, Laura? que para que Porque la no quiero conozcan, es explayarme Manuela mucho la para poder tucumana, llegar la a de la todas. canción que interpretaba Mercedes Sosa y que escribió, que interpretaba, Claro, le puso música a Ariel Ramírez y escribió la letra Félix Luna. Es la tucumana. Ah, claro, que ahí, claro, porque como todas, a pesar de estar en los libros Sí. oficiales, en los partes oficiales, también después pasó al olvido. Recién vuelve otra vez a recordarse su figura cuando aparece en estas Y canciones le de daban Mercedes esos Sosa. cargos que Pero todas supuestamente en eran solo general, de por vida, después murieron todas en la pobreza, porque todos se olvidaron después de esa promesa, así que tuvieron todas vidas muy duras. En realidad tuvieron el reconocimiento del cargo, pero no en lo económico, después murieron todas en la pobreza. Qué pena. Qué impresionante, ¿no? claro. Y Martina, que es la que tiene Laura allí, Martina Céspedes, que era una cantinera, una porteña, que vivía en San Telmo, que está todavía la placa recordatoria de su casa en San Telmo, y bueno, tenía una cantina y la elegimos porque ella encontró un modo muy original de resistir, que era recibir a los soldados que venían a su cantina a beber, y los emborrachaba, los guardaba en un sótano y después los entregaba al virrey, también de ese una momento con sus hijas. Y bueno, nos pareció que era una manera también muy original, pero muy importante de poder también, participar en la lucha para la resistencia. Por eso tiene el delantal de cantinera y la red, también la tenía una cofia. estrategia, qué bárbaro. Qué habilidosa, arriesgada, sí, pero desde su lugar Claro, hizo todo lo que pudo, totalmente, usó bien ese espacio. Qué bárbaro, impresionante. claro. Bueno, y después, continuando, Esa la venimos Mariquita a nombrar hoy, Sánchez. Victoria, me parece. Mariquita Es la que más Sánchez la conocíamos de elegí. nombre, es la que más conocíamos de nombre porque siempre ¿Cómo? nos la nombraban en la escuela. Me parece que yo es la única que recuerdo que la he nombrado. Sí, Claro, sí, pero en realidad en la escuela a Mariquita nos contaban que Mariquita, en la casa de sí, Mariquita se había cantado por primera vez el himno, pero en realidad Mariquita es mucho más que eso, y justamente por eso la elegimos, ¿no? Porque pasó a la historia, pero como una figura un poco vacía de contenido, y quisimos revalorizar su fuerte personalidad. Mariquita tuvo una participación muy activa social y políticamente, y también como ustedes habrán escuchado, que ahora se están difundiendo muchísimo en la actualidad todas las cartas de Mariquita. Ella eh, se explayaba en sus opiniones con respecto a la esclavitud, sin importarle que fuera de la élite, digamos, de la élite rioplatense, y opinaba sobre la esclavitud, sobre los aborígenes, sobre las ideas de libertad, y su casa era mucho más que escuchar música o servir masitas. Las Su ideas, casa era el lugar de debate de grandes personalidades de la época. Y también como la ella, no digo que fue un referente de ¿cómo, las Laura? ideas de la independencia, porque en esas tertulias tales así que después fueron exiliados Claro, todos, o sea, de ahí no era solamente el piano y las claro, canciones, sino contarlo de la historia del amor, que está bueno que no se conoce. claro. Sí, creo que lo contó, lo dijo también la profe, pero bueno, es la primera feminista, porque por la defensa de sus derechos amorosos, ¿no? Ella se había enamorado de su primo,
y los padres le habían buscado un candidato mucho, 14 años mayor que ella, y ella no estaba enamorada de él. Entonces se negaba a casarse y pide autorización al virrey para poder casarse con su primo, con su primo, y bueno, es sometida, o digamos, el caso va a juicio y lo Una gana. luchadora. Porque Sí, en ese momento Se reveló. los padres eran los que podían elegir, los que elegían con quién se casaba. Tenían esa potestad. Entonces se considera un antecedente Claro. jurídico esto de que ella allá hablara de derecho en esa época y que hubiese gestionado poder casarse por amor, digamos. por amor. Qué bárbaro. Claro. Y con respecto a la muñeca, lo que elegimos para ella como rasgo es el miriñaque, que era el vestido típico de la élite, ¿no? Y nosotros allí también, para diseñarlo, dijimos, bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Y usamos material reciclado para armar el miriñaque y digamos, sintetizar ahí la Los vestimenta rodetes, típica está de ese preciosa momento. la muñeca, me encanta. Está precioso. Con esos rodetes, Tiene mucho glamour. Y las mucho glamour. perlas, las Te llevan a perlas la de época. Detalles mínimos. Te la imaginas Todo lo al que lado puede del llegar. piano, te imaginas sentada, escuchando, debatiendo. Qué bueno este reconocimiento en lo que traen. Hace un tiempo el mes pasado estuvimos en San Isidro, también mostrando la colección, y la escuela de arte donde estuvimos mostrándolo, estaba a una cuadra de la casa de Mariquita. Se imaginarán ustedes nuestra emoción, salimos cuando nos dijeron, cuando vino una visitante al stand, dice, sí, la casa de Mariquita está acá. ¿Cómo acá? Sí, acá, en la barranca del Río de la Plata, a 2 cuadras del lugar donde estábamos. A sacar Así que fotos. allá nos fuimos a conocer, bueno, fue Sí, muy emotivo, es muy qué hermosa, hermoso, qué es muy hermosa lindo, esa qué casa, lindo. muy bella, Bueno, muy en bella. el camino, ¿no? Las satisfacciones, las sorpresas y las que le depararán todavía. Ojalá. Sí, ojalá que sí. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, pero tenemos algún, bueno, Remedios del Valle, la capitana del ejército de Belgrano, una mujer afrodescendiente que ya desde las invasiones inglesas tuvo una participación activa. Después con el ejército del norte, con Belgrano, con los soldados en las distintas batallas. No solo ella se enroló en las filas del ejército, sino toda su familia. Su marido, sus hijos, todos lo siguieron a Belgrano, y por eso la llamaban la capitana. Y la cinta celeste y blanca, que es lo que nosotros le cruzamos sobre el pecho, es justamente el símbolo de que la nombraban como madre de la patria. Le decían la Parda María, que era afrodescendiente, es la madre de la patria. Y tiene la cabellera rizada, simbolizando los rulitos. Ahí también está el material reciclado, porque esto de pensarla, cómo pensamos su cabello para que sea rizado. Las lanas son lisas, entonces dijimos, bueno, vamos a usar lanas destejidas, Claro. que simbolicen los rulitos. Claro. Y de allí surgió Bellísimo. la cabellera con ese rodete. Bellísimo. ¿Cuántas mujeres vamos a...? Sí. Bueno, y el ponchito está tejido al telar, también con los colores que usaban los soldados del ejército del norte. Vamos hasta ahora, Lau? ¿Cuántas tenés ahí que ya pasaron por acá? Son 6.
16 las de hasta ahora, y las que pasaron por cámara, y son 13, son muchas. Es mucha. Eso yo le iba a decir. A mí me parece que vamos bien, si bien el tiempo como que la hora ya se cumplió, yo no sé si ustedes tienen un ratito más, pero me parece que es súper oportuno preguntarles si les gustaría también volver a repetir si nos queda para después para las muñecas que vienen, porque me parece que es tan lindo y por ahí para la gente que ya las conoció, dejarle esta curiosidad de que vayan a investigar las muñecas que estamos viendo, que para ver si tienen preguntas, si les nace algo nuevo por saber, cómo recibieron esta información y a lo mejor podemos hacer una muñeca más ahora y dejar la mitad para un segundo vivo cuando ustedes puedan, porque me parece que es tan lindo Sí, que es si lo Betty. hacemos a las apuras, no lo vamos a alcanzar a deleitarnos. Y yo estoy fascinada, la verdad que me encanta. Yo lo pensaba hoy, que por ejemplo, que las últimas dan, digo, por un programa para cada una, porque todo lo de Malvinas, que no sabemos, todo Sí, lo de sí, madre, sí, sí, todo, digo, da para un programa y estaría buenísimo, por ejemplo, se los sí. dejo como sugerencia, invitar a una veterana de Malvinas también, que ustedes Ay, inspiran, para que ellas nos cuenten bien profundamente cuál es su problemática y por qué están invisibilizadas y cuánta, o sea, hay tanto para hay charlar que tanto. Me parece que, miren, justo en un vivo se da para la gente que nos está viendo y para la gente que lo va a ver grabado después, que siempre, André, nos pasa de que el vivo es mucho más potente, más intenso y más rico que la reunión previa que hacemos. Incluso ahora, mientras estamos embebidas en la historia y absorbiendo todo este conocimiento nuevo que nos despierta mil ideas diferentes, hace que se gesten cosas nuevas. Entonces yo me atrevo a preguntarles en público si les gustaría que sigamos en contacto, que sigamos generando ideas nuevas, porque lo que les dice, de cada muñeca se nos ocurre hacer algo y podemos hasta generar un espacio juntas. Sí, me Entonces las parece, puertas de nuestra página están sí. súper abiertas porque realmente son mujeres que inspiran, ustedes Y las dos, y nos me traen parece, historias que inspiran. Sí, me, André. pa- me parece de que sería una pena de ir ahora y ir rápido para contar de las 13 muñecas y de todos los proyectos y de todas estas cosas que están saliendo. Me parece que yo ahora le daría como la segunda parte, total ya están comprometidas en el vivo y nos veremos el año que viene en una segunda y me parece que no va a quedar en una segunda, me parece que esto da para un espacio con estas dos mujeres que desde la primera entrevista que tuvimos nos hicieron como ese crack de decir, inspiran, apasionan y tienen un trabajo tan enriquecedor para el otro que no es solamente una sola, es imposible decir, bueno, una entrevista y acá no verlas más. Yo creo que No, no, yo creo que hay que seguir. se han ganado, pero como un espacio enorme en la sección de mujeres que inspiran. Yo Sí, creo que sí, sí, es como sí, hermoso. sí, es hermoso. El enriquecimiento, Belén, Sí, el enriquecimiento y Andrea, es mutuo, porque nosotros también nos nutrimos muchísimo, sí, nos nutrimos, todo. sanamos, bueno, a través de Yo esto. creo que no quedó Entonces, Está y es es bien. imposible Antes, quedar mutuo. cuando así. les hemos puesto en jaque, André, cuando les pedimos hacer el vivo, que no habían hecho nunca un vivo, y animarnos y practicar, y vengan y probamos cómo se hace, y miren la soltura que Sí, tienen las dos en un vivo, se lucen, yo, nadie les qui- sospecharía que es su primer yo vivo. les Yo quiero, creo que están no, no, No no, te creas que tan suelta, no, ¿eh? pero Lo que ¿sabes? pasa por para dentro no mí lo están súper sabes. Sí, preparadas para hacer este vivo en vivo con y yo nosotras. siento, Lo mira veo, que las hasta veo muy bien. hubo una energía porque es la primera vez que sin historia, sin inconveniente, nos vimos las cuatro, porque siempre tenemos problemas que es imposible podernos ver las personas que participamos en el vivo. Y hoy, sin nada, en la primera, o Sí, sí. sea, en la primera conexión estuvimos viéndonos las Sí, cuatro. O sea, de que yo creo que es el espacio este es de ustedes. Yo
aterrada de no poder saber poner el dedo en la historia. No, Todo mira, salió tan salió lindo. todo tan fluido que para mí es una señal. Yo creo que les vamos a dejar que lo consulten con la almohada, pero ustedes saben que están súper invitadas, porque hay tanto por hablar y es tan interesante y tan inspirador, que es lo que buscamos con esta Sí. página. Inspirarnos, nosotros conocer estas historias y decir, si esas mujeres pudieron, con las adversidades, con los riesgos, y pudieron hacer y marcar la diferencia, ¿cómo no vamos a poder nosotros desde nuestro lugar y de nuestras habilidades o de nuestro espacio generar esta apertura? ¿Sí? Y me parece que ustedes que ya reescribieron esta historia y la pueden mostrar de una manera tan original, es muy importante difundirlo, que se sepa que ustedes tienen estas muñecas, que los municipios, las escuelas, las bibliotecas, las instituciones, las empresas las pueden adquirir, que pueden mostrarse, que aparte que es un disparador, como vos dijiste, Ale, que cada muñeca te despierte la curiosidad para que investigues, para que busques y para que te inspire. Entonces me parece que se ha abierto una puerta que es muy difícil de cerrar para mí en este momento. Sí, yo ya no quiero que hablen más, no quiero más, porque yo la segunda parte. Yo creo que viene el segundo capítulo, el Bueno, tercer capítulo. hagamos una última muñeca, porfi, hagamos Bueno, la última, no me dale. dejen con ganas. No sé. ¿Querés hacer vos el Sí. cierre, Laura? ¿O querés que cuente yo de Juana? Bueno, Juana Zurduy, la elegimos porque es como la síntesis, ¿no? La síntesis de todas las luchadoras de la independencia. Y en Juana se Las luchadoras. nuclean todas. Juana Zurduy no solo luchó por la independencia de nuestro país, sino también de Bolivia. Estuvo en la revolución de Chuquisaca, en la revolución de La Paz, acompañó a Belgrano, después acompañó a Martín Güemes en el norte, o sea, es el ícono, ¿no? Y bueno, ahora se está difundiendo mucho su accionar, pero también fue una de las olvidadas de la historia. No hace mucho tiempo se descubrió su tumba en un pueblo de Bolivia, anónimamente, estaba, digamos, allí sin ningún tipo de reconocimiento, hasta que después en Bolivia se Sí. revalorizó ese lugar. Así que bueno, la elegimos justamente por esto, ¿no? Por simbolizar a todas las mujeres de luchadoras, y le colocamos como signo identitario, bueno, la chaqueta roja que ustedes ven es porque fue nombrada teniente coronela de las milicias, y ese era el uniforme que usaban, y tiene como símbolo las escarapelas, con las banderas de Argentina y de Bolivia. Está igual. Bueno, Está igual. No sé si algo más para agregar, Laura. de la bandera de Bolivia, no sé si se ven bien los colores. Sí, sí, sí se ven. Que me hicieron Sí, se ven. recordar, para las que son mamás y quieren contarle esta historia a sus hijas, hay una colección que cuenta la historia de estas heroínas, y también de Frida Kahlo y un montón más, que no es una colección muy grande. ¿Cómo se llama la colección? Sí. Chirimbote. Chirimbote. De Chirimbote. De Chirimbote. Sí, princesas y Chirimbote. Sí. Las princesas y las antiprincesas. Y las antiprincesas. Sí. Se me ocurre que si vos Claro. que justo ahora que viene la fiesta, suponte, vos le querés regalar algún libro para contarle esta historia, se le puede anexar la muñeca de ustedes, y que también las nenas hagan suya esta parte de la historia, ¿no? Porque yo mis hijas, por ejemplo, Nosotros hicimos una versión infantil, ¿sí? Una versión infantil que en este momento no nos han quedado, por eso no las mostramos, pero hicimos una versión interactiva en la que se puede ver, hay material bibliográfico también, y la ropita para vestirla. Entonces, claro, los chicos pueden investigar, y uno aprende con además hacer la artesanía en sí.
Y me imagino lo que y hubiese hacer sido su si yo propia hubiese muñeca. conocido estas muñecas en ese momento, hubiese sido como el mix ideal, porque a mi hija, a una de ellas le encantaban las muñecas. Entonces, como también apropiarse de esa parte de la historia. Entonces, está buenísimo. Está Y muy bueno, no sé, bueno el material ese de Chirimbote o de la editorial Sudestada. Está muy bien escrito, el de Juana está muy bien escrito. Y Juana es cuando vamos a la feria, es como que la que los chicos, cuando se Sí, acercan los chicos y le preguntamos, ¿conocen alguna? ¿Le hablaron en el colegio? Juana es la más Juana, conocida por Paco Paca. El canal Paca claro, claro, acercó mucho a sí, Juana en forma masiva y también ese material. Y tenemos, con esto del que hablábamos del intercambio, tenemos una artesana, Ale, de Córdoba, que nos compra las muñecas y las vende con los libros. Ella va a ay, una feria feminista en Córdoba Claro, y hace eso, que vende nuestras muñecas con los libros. Es un buen qué complemento. hermoso, podríamos hacer eso. sí, Si qué les parece, en hermoso. los comentarios, este vivo va a quedar guardado para toda la gente que no lo pudo ver hoy a esta hora, pero queda porque sabemos que hay mucha gente que los ve después. Entonces, si a ustedes les parece bien, en los comentarios podríamos poner las editoriales y los libros estos que recomendamos y el dato de esta artesana para que puedan buscarlo. Porque me parece que es una herramienta hermosa para las madres, para las sobrinas, para de tías a abuelas, de abuelas a nietas. Es como este entramado inicial, cuando empezamos, Laura, que explicaste vos entre mujeres, es como que me parece que ya que está la información al alcance, ya que estamos hablando con gente que sabe de esto y que nos brinda tan generosamente toda la información, dejarlo en comentarios para que las mamás y que todas las mujeres que quieran regalarle a sus nenas tengan acceso a este tipo de ¿Sabes material. ¿Les cuál parece le bien? podríamos dejar también? Viste que Silvana nombró la obra de Piglia eh, cuando Ah, la habló, vi, sí, y dijo sí, que ella mostró, la nombró a Mujeres Tenían que Ser. Sí, 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 el libro. Y hay una versión que nosotros con Ale usamos que se llama Mujeres Insolentes, que está en 2 tomos, que es reducida la información y está con dibujo, está más pensada para niños y adolescentes. Entonces esa listo, también la podemos muy bien. usar. Mujeres Sí, ese Insolentes, también. se llama tomo 1 claro. y 2, es mucho más breve y tiene dibujos y el texto es más accesible, digamos. Así que también, bueno, tenemos Bien, mucho fotografía que podríamos mostrar y dejarla en las páginas. Eso, sí. podríamos en los comentarios ir poniendo estos datos para las que quieran seguir investigando. Es como que se cumple esto que plantearon al principio de despertar la curiosidad y que cada uno puede investigar por su cuenta. ¿Sí? Si quieren, les Sí, mandamos el listado o las fotos de las tapas de los libros. dale, dale, Perfecto, y sí, ponemos fantástico, en historia y enlazamos las cuentas. No Lau, saben cuánto y les agradezco. Lau y Ale, o Sí, sea, de que a pensar para el año que viene, seguro que nos volvemos a comunicar antes o el año que viene para ver qué se pueda continuar con esta sección o este pedacito, a ver cómo continuamos. perfecto. Sí, sí, estamos Bien. Bueno, En- sí, seguro. No pueden ¿Qué vamos a decir, Laura? No podemos decir que no. quedó grabado. quedaron invisibles las otras 6. No, bueno, quedaron, ahí las quedó todo vamos a grabado. dejarlas tentadas para el próximo. Súper Sí, invitadas y muchísimas gracias a las Bueno, dos. No, Felicitaciones, felicitaciones y hermoso fin de año y con bueno. todos los éxitos. mira gracias. ese comentario, si lo querés leer. Miren lo que nos Bueno, dice, igualmente para mira, ustedes. Sarisa Vilma. ¿Querés leerlo, Andrés? Felicitaciones, cuánto aprendimos hoy. Espero la parte 2. Ahí está, ¿vieron? Somos las únicas. Es así, es así. Vamos a empezar a Gracias a las dos, Lau y Ale, muchas gracias, y a vos, Belén,
amiga, compañera, por esta propuesta, porque la verdad que fue todo un crack, o sea, yo pensé que hoy iba a ser así, terminamos y no, y ya sale la segunda parte, son tan inspiradoras Cosas que nuevas, sí, sí. no hubo manera de Y bueno, frenarlas. fue la cereja de la torta tener semejante vivo para nuestro último vivo del año. Creo que es Sí, ideal. sí, Es ideal gracias, porque nos deja pie gracias. para más cosas, para seguir. Así que muchas gracias y bueno, felices fiestas por adelantado porque ya estamos con las fiestas que... Gracias, gracias, igualmente. Muchas gracias. Gracias, gracias, También gracias. Nos estamos viendo. para ustedes. Nos Adiós. vemos. Chau, chau. Nos vemos.